Bienvenidos, amigos televidentes. Aquí estamos una vez más en su espacio Balance Financiero y estamos en periodo de Semana Santa, un tiempo de reflexión, un tiempo de desconexión en el que en nuestro país siempre ha sido extremadamente importante este tiempo, y qué bueno tener ese momentito tanto de desconexión como de reflexión para ver pues todo lo que está pasando en no solamente en nuestro país sino en el mundo, y pues tomarnos unos minutos. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Juanita, don Francisco? Amigos televidentes y radioescuchas, bienvenidos una vez más a su programa Balance Financiero. Como decía Juanita, confiando en Dios que en esta semana tendremos tiempo para reflexionar, porque no todo hay que andar apresurado, sino la reflexión, la meditación de nuestras acciones presentes, pasadas y futuras es muy importante para darle calidad a las mismas. También recordarles que en los diferentes segmentos vamos a tratar la problemática, la temática del programa, y también iremos incluyendo, como no, estamos en Semana Santa, temas de religión y de su aplicación al mundo, a la vida diaria. También recordarles que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores y ustedes mismos nos acompañan toda la semana, por lo cual estamos agradecidos. Finalmente, recordarles una vez más que la Semana Santa es un tiempo muy apto, muy adecuado para uno recogerse bastante y dedicar tiempo a la reflexión y a la meditación. Seguro de que el domingo de resurrección todos estaremos un poquito más avanzados y seremos mejores seres humanos. Don Francisco. Así es, Alcedo. Estamos en un tiempo de reflexión, de meditación, y parecería que hace falta comparar el tiempo actual con un vehículo donde hay acelerador y hay freno. Estamos caminando acelerado. Es tiempo de frenar entonces, meditar, reflexionar, y cada uno ir haciendo su propio examen de vida y cambiando lo que debe cambiar y reafirmando lo que debe reafirmar. Así damos inicio al programa de hoy. Es así, vamos a pues siempre tener presente que vamos así como en ese vehículo donde hay que tratar de ir en la velocidad adecuada, y la vida a veces nos lleva muy rápido y a veces uno dice vamos demasiado rápido y no nos detenemos quizá a ver cosas y a tener pues esas previsiones, esa seguridad, a sencillamente disfrutar también del paisaje cuando uno anda por el camino. O sea que la invitación de tomar este tiempo para reflexionar pues está abierta. Nosotros tenemos muchos temas de actualidad, muchos temas económicos en su programa Balance Financiero. No se mueva. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante, y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi, y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, acá de regreso en nuestro espacio
Balance Financiero en la mejor disposición de traerle nuestros comentarios acostumbrados de esta oportunidad. Y claro, en una edición muy especial porque estamos dentro de la Semana Santa. La Semana Santa generalmente, como el nombre lo dice, pues comienza domingo y sería de domingo a domingo. Así que sería un novenario más que una semana. ¿Y cuántos temas interesantes? Entiendo que con la llegada de estos días, pues la economía intenta, vía promociones, pues incrementar la actividad, incrementar las operaciones, muchas ofertas, y la mayoría de las ofertas, y esto sorprende, la mayoría de las ofertas están encaminadas a camping, están encaminadas a bañadores, están encaminadas a hoteles, pero no veo ninguna encaminada hacia la iglesia. Francisco, ¿qué pasa? Ahí viene el lema, yo me quedo. Ese de mucha usanza, acá iba a decir ese viejo, yo me quedo. De manera que desde hace ya alrededor de 15 días o 3 semanas, Alcedo han activado el operativo Semana Santa, que es lo del COI, con el objeto de salvar vidas. Entonces, ¿por qué arriesgarla? Sí, no, Hermógenes y amigos televidentes, les damos la bienvenida a este segmento, indicando precisamente lo que indica Hermógenes, que estamos en la Semana Mayor, le llamamos así también a la Semana Santa, entre 2 domingos importantes, Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, que son, yo diría, amigos televidentes y queridos compañeros de panel, los 2 momentos cumbres quizás de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, porque en primer lugar es una recepción tal cual Rey en Domingo de Ramos, para luego una semana más tarde, o perdón, 3 días más tarde, tomarlo preso, juzgarlo, un juicio sumario, ejecutarlo y, gracias a Dios, siendo Dios, resucitó al tercer día. Es decir, que es una semana muy llena de actividades históricas presentes, el mundo convulsionado, como indicaba Francisco en el inicio del programa, y toda la realidad nos conduce a paciencia, tranquilidad y reflexión. Confiamos en Dios que use en este tiempo, esta Semana Mayor, para encontrarse consigo mismo y con los demás. Don Francisco. Antes que Francisco tome la palabra y para que lo incluya, aunque no sea en esta ronda, pero siempre acá en estos días de Semana Mayor, se dice, nosotros invocamos las 7 palabras del Señor Jesús, a raíz de lo que está diciendo el hermano Alcedo, de la manera como Él se sacrificó. Entonces, no sé si en esta ronda o en la que viene de esas 7 palabras, cuál sería la que realmente aplica en estos días. O todas aplican, pero cuál tendría la supremacía en estos días convulsos de la economía mundial, en estos días convulsos del cuestionamiento sobre las ejecutorias de la función pública, en estos días donde hasta se está hablando de la flexibilidad del sistema financiero internacional. Gracias a Dios el nuestro no. En aquel momento, y lo que se celebra, lo proclamaron rey, como bien dice Alcedo, a Jesús, y le tendieron la palma para que entrara triunfal a Jerusalén. Sin embargo, ese mismo pueblo que lo declaró rey fue el mismo que luego pidió crucifíquenlo. Y parece mucho eso a los tiempos actuales, donde se puede bajar del solio presidencial al patíbulo y también salir del patíbulo al solio presidencial. Tenemos el caso de Brasil, donde Lula da Silva. Quiere decir que no es nuevo el episodio donde los pueblos piden hoy una cosa y mañana cambian de opinión y piden otra. Lo importante para nosotros como sociedad es tratar de vivir de cara al servicio desinteresado y saber que la cosa más valiosa de la vida cuesta poco. El aire que respiramos no cuesta nada. El sol que nos calienta y nos proporciona la vitamina tampoco cuesta nada. Y a veces perdemos la libertad, perdemos la salud buscando cosas materiales y después
quisiéramos pagar todo lo que hemos conseguido y aún más, pues restaurar la salud y el orden moral y ya es irrecuperable. Ojalá que haya mucha reflexión para que podamos vivir adecuadamente en un ambiente de decencia, en un ambiente no de pobreza, pero sí de paz y tranquilidad, cada uno haciendo lo bueno que pueda hacer por los demás. Juanita. Excelentes reflexiones que nos ponen incluso, pues nosotros también a pensar y a reflexionar, y a propósito de todas esas ofertas en los comercios que nos decía Hermógenes que hay en estos días, y realmente qué es lo esencial, qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos apreciar. Quizá no buscar tanto las cosas materiales. También tenemos lo de los accidentes que ocurren, no solamente los accidentes de tránsito, sino muchos accidentes, producto de quizá la alegría, pero un poco de falta de previsión, en muchos casos falta de prudencia. Entonces también es un tiempo para reflexionar, para ser prudente, para disfrutar, pero realmente con esa prudencia que recordemos que en la casa hay personas esperando, que hay niños también, que hay miles de pequeños detalles a tomar en cuenta, y que no podemos dejar que un momento de emoción pueda convertirse en un momento de dolor o sufrimiento futuro. Mira, Juanita y Francisco, antes de darle la palabra a Hermógenes, yo quiero indicar o responder la pregunta que él lanzó, y para mí, a mí me gusta mucho, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto yo lo llevo a la reflexión porque yo diría que, como decía Francisco en la introducción, son unas palabras que llaman la atención al pueblo para que piense en los pecados que ha cometido, que de ahí es que viene la separación de Dios. Y nosotros los humanos cometemos pecados personales, pecados sociales y pecados ecológicos, que yo diría que ahí tenemos mucho material, abundante material para la reflexión, y cómo no, para dejar de pecar, es decir, dejar de estar enemistados con Dios, acercarnos cada vez más al prójimo, a la naturaleza, y cómo no, ser mejores ciudadanos y, como siempre, cumplir con la responsabilidad y los deberes que todos tenemos. Ahora, Hermógenes, sí te doy la palabra. Sí, no, la palabra siempre es suya, pero yo intervengo con mucho agrado y me solidarizo con el concepto expresado. Y la verdad que sí, son tiempos muy diferentes. Estamos en la época de la transparencia, la época donde las cosas se saben con solo tener la intención. Y me inquieta, y aprovecho este programa que es especial por razones indicadas de Semana Mayor, en el concepto de que, bueno, los científicos, los investigadores, pues están utilizando muchos recursos, mucho tiempo, muchas herramientas, pues en tratar de descubrir qué hay en el más allá. El hoyo negro, los exoplanetas, los otros sistemas planetarios, etcétera, etcétera. Y recientemente han publicado algo de cómo lograr conseguir la continuidad de la vida, que quiere decir la inmortalidad. Entonces yo siempre me he preguntado, tan fácil que es someterse a los preceptos divinos y dejar las cosas en manos de Dios, porque Él las creó, en Él creemos, en Él confiamos, y Él tiene la última decisión. Es apoyando tu concepto, sí, que estoy haciendo. Y mire, Hermógenes, para añadir también un poquito más a esas declaraciones tan importantes que tú has hecho y esas afirmaciones, nosotros pensamos que aquí viene muy al caso, y como tema de reflexión, había un gran matemático que todos nos encontramos con él en el álgebra elemental en la escuela, y es el principio o el teorema de Pascal. Blaise Pascal era un gran matemático francés y claro, que terminó su vida siendo monje, es decir, dedicándose completamente a Dios. Pero el tipo era tan genial que cuando él dejó la matemática a los 40 años, es decir, un hombre relativamente joven, y entró al convento, se hizo monje y pasó el resto de sus días orando y
y bendiciendo a Dios y a los hombres. Y él fue quien diseñó el sistema de transporte o de tránsito, el primero obviamente original de París, es decir, que era un hombre sumamente inteligente, pero aparte de eso él decía, él lanzó lo que llamaba la apuesta de Pascal. Pascal decía, señores, si nosotros somos testarudos, ateos, y no creemos en Dios, y Dios existe, vamos a perder la eternidad, vamos a ir al fuego eterno, y habremos perdido mucho. Sí. Pero si nosotros somos sensatos y vemos que realmente no cuesta mucho creer firmemente en Dios, y si Dios existe, entonces tenemos la vida eterna garantizada. Eso es lo que se llama la apuesta de Pascal. Y a muchos de los televidentes yo les pido que piensen sobre ello, porque sin lugar a dudas, Dios es tan tangible como lo que tenemos al frente. Y sobre todo en momentos, a propósito de Pascal y la matemática, en momentos en que se está tratando de dilucidar cuándo comenzó la nada, que es donde surge el cero, Francisco. La razón no puede ser superior al máximo, y el máximo es Dios. Dios significa sobre todas las cosas. Ahora, nosotros escuchando la matemática, escuchando el testimonio de Pascal, también queremos hacernos eco de una reflexión que escuché recientemente, y era de un ateo. El ateo decía, no creo en Dios, gracias a Él. Quiere decir que a veces los que dicen no creer, creen tanto o más, a su forma, a su manera. Lo importante es que entren por la puerta que está establecida en su palabra. Definitivamente que el pensamiento humano se queda corto. Y hay una pequeña historia de San Agustín que iba caminando por la playa un día pensando en el misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? 3 personas en un solo Dios. Y iba pensando en como que no le cuadraba, ¿verdad? Eso. Y se encuentra con un niño que tiene un hoyo en la playa hecho y que con un vasito pues va tomando el agua del mar y la va echando en el hoyito. Y cuando le pregunta que qué está haciendo, el niño le dice que está poniendo todo el agua del mar en ese hoyito. Y él le dijo que eso era imposible. Y el niño le respondió, tan imposible es que todo el agua del mar entre en este hoyito como que la inmensidad del misterio de la Santísima Trinidad entre en tu pensamiento, en tu raciocinio. Y yo creo que a veces, pues la inmensidad del mar, queremos hacerle entrar en ese pequeño espacio, ¿no? En nuestra mente pequeña, limitada, y definitivamente la inmensidad del mar es imposible que entre. O sea que qué bueno estar consciente de eso y quizás dejar de buscar razonar muchas cosas y sencillamente entender que hay cosas que nos sobrepasan. Una de las tradiciones por excelencia en estos días para los que se quedan las películas. Entonces los cines habilitaban, ahora se habla de los medios sociales, como es el caso, bueno, la televisión pagada, como es el caso de Netflix y los otros canales que adrede existen. Bueno, las películas y esto de los 10 mandamientos, el sacrificio de Jesús, la historia de la Biblia, como que eso ya ha ido un poquito ya descontinuándose, Alcedo, y en lugar de esto se están poniendo ya películas digamos, tradicionales, bajo el marco común y corriente, pudiendo ser hasta de violencia. Y un dato importante era el hecho de que las estaciones de radio cerraban y las que permanecían abiertas lo hacían con música sacra. Exacto. Con música sacra. También está descontinuado. Parcialmente. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra emisora que tenemos en San Juan de la Maguana, ponemos desde el jueves al mediodía hasta el domingo por la mañana, ponemos música no sacra, pero sí, digamos, música instrumental, música suave, manteniendo la distancia, pero en cierta medida reconocer que estamos en la época, en los 3 días más importantes de la Semana Santa, que es el Triduo Pascual. Exacto, son muchas, vamos a llamarle tradiciones. Exacto.
Y me sorprende que, por ejemplo, en sociedades como la norteamericana, Estados Unidos, pues no sea un día común y corriente, o sea un día laborable. El Viernes Santo, sí, lo laboran. Todos esos días son laborables para ellos. Y todos se lo endosan a Thanksgiving, que es en noviembre. Creo que el último jueves, el último fin de semana del mes de noviembre, ¿no? Cada quien hace la adoración, responde y respeta en la manera que lo entiende. Por eso fue que el impío amigo de Francisco que dijo que no creía en Dios, dijo, gracias a él, porque dio la libertad de pensamiento, doctora. Así es, nosotros tenemos que ir a una breve pausa, pero volvemos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y en este segmento pues trataremos una noticia que estuvo circulando en estos días sobre la cantidad de dominicanos que no están bancarizados. Se habla de un 49% de, si ¿verdad? Lo ponemos un poquito más sencillo, alrededor de la mitad de la población pues no tiene cuentas bancarias, y eso también implica pues vamos a decir, va conllevando, ¿verdad? Lo que es falta de formalidad en muchas ocasiones. No es un 80% por una sencilla razón, y es por el pago de nómina electrónica. Cuando un empleado ingresa a una empresa, para poder cobrar su salario, la empresa tiene que abrirle una cuenta, se llama cuenta de nómina, que es como una cuenta de la empresa, pero es de la persona, pero auspiciada por la empresa para pagar esa nómina. Entonces, eso reduce a un 49%, o sea, casi la mitad de la población, la no bancarizada. Y déjame decirte que no pienses mucho en la frontera, ni piensen mucho en el sector agrícola, esas personas que están, que son prósperas, pero lo que tienen son ganaderos, son porcicultores, avícolas, etc. No piensen en eso. Piensen en empresarios que entienden que la manera de tener su dinero seguro es bajo el colchón. Eso es siglo XVII, Alcedo. Sí, sin lugar a dudas, ese dato es para mí un dato estremecedor, en el sentido que indica, como había una persona que llegó a la primera magistratura del Estado que es muy popular, de que todavía falta mucho por hacer. Yo pienso que ahí la banca, fundamentalmente yo diría como entidades interesadas en la bancarización de la mayoría de la población, tienen un trabajo que hacer muy importante. Yo pienso que es un trabajo motivacional, de concientización. Hay que comenzar a trabajar desde las escuelas públicas y privadas, de los primeros cursos, para que la gente vea la importancia
de poder tener acceso a las facilidades, diríamos, financieras que ofrecen las entidades. Y sin lugar a dudas, sigo diciendo que lo importante es presentar a la ciudadanía, a aquellas personas que aún no gozan o no tienen ese beneficio de la bancarización, de usar los servicios de las entidades financieras, que se le presente a las personas la bonanza de eso, el beneficio que pueden tener de acceder a los servicios bancarios, es decir, de abrir una cuenta en el sistema financiero. Y de esa manera yo estoy seguro que se va a agilizar todo el proceso de ir poco a poco reduciendo esa cantidad. Nosotros, como le digo, junto con las entidades bancarias que pueden aportar fondos con esos fines, y es un proyecto que a la larga va a redundar en beneficio de ellos. Entonces, yo pienso que se debe mirar como una especie de inversión. También el Banco Central, el gobierno central deben poner su granito de arena en esa iniciativa, porque sin lugar a dudas, hablar de que la mitad de la población dominicana no tiene acceso a la banca, a los servicios financieros, realmente es preocupante. Y una última reflexión, como estamos en la Semana Mayor, yo pienso, siendo, digamos, habiendo trabajado muchos años en el sector informático, en la automatización, hoy en día contamos con una herramienta prodigiosa que prácticamente, a mi humilde entender, yo apostaría bastante por decir que toda persona que no está bancarizada y es adulta, estoy seguro de que tiene un aparato móvil, un celular. Entonces yo diría que por ahí es que debemos, o el sector financiero, el gobierno, el Banco Central, buscar la manera de ver cómo se llega a esas personas, porque estoy seguro de que no están bancarizados, pero sí tienen un aparato celular. Don Francisco. Bueno, ese tema tiene varias aristas y lo primero que hay que definir es cuáles son los factores que llevan a esto. Y ya se ha identificado uno muy poderoso, y es la complejidad del sistema tributario y las altas tasas impositivas, que son prácticamente factores ya cuantificados, ya determinados, ya estudiados, que indican que son agentes de informalidad. Esto, en tiempos de Semana Santa, debe ser también para la reflexión, para las autoridades que tienen que dar ese paso, que hagan su ponderación y hagan lo que tienen que hacer de una vez y para siempre. Porque mientras estemos dándole larga al asunto, demorando decisiones que hay que tomar, va a continuar la informalidad. Y aunque se está tratando con el tema de la facturación electrónica, de simplificar parte de los procesos de envío de información y de incorporar a nuevos contribuyentes, mientras el sistema sea tan complejo y tan costoso cumplir con las obligaciones, va a seguir siendo un agente de estímulo a la informalidad. Así es, y tiene muchas aristas, como decías, el no estar bancarizado, porque también tenemos un problema de acceso al crédito, aparte obviamente de ese hecho de no transparentar pues esos ingresos, no contribuir, y de lo complejo que es el sistema tributario actualmente, pues que desincentiva ese cumplimiento voluntario y que hace que muchas personas pues sencillamente prefieran tener todo fuera del sistema formal. Ojalá y luego de esta reflexión de Semana Santa venga ese pacto fiscal tan esperado. Ojalá y pues retomemos ese tema, porque es un tema realmente pendiente y un tema que le hará mucho bien a toda la población. Y a la población, pues cada uno invitarlos a reflexionar sobre la forma correcta de hacer las cosas, esa formalización que muchos tienen pendiente, que algunos quizás tienen el deseo
de formalizarse, pues este es un buen momento también para ir pensando en la formalización. A propósito de esto, se firmó un acuerdo de la ABA con Google para ver cómo se va aumentando esta bancarización. Vemos que en otros países, por ejemplo de Europa, tenemos entre un 95 y un 99.9% de la población que está bancarizada. Vemos que con el COVID pues aumentó muchísimo la bancarización de las personas, y vemos en otros países donde no hay filas en los bancos, donde las personas pues realizan sus transacciones totalmente de manera digital, utiliza todo el mundo las cuentas bancarias, y realmente pues en nuestros tiempos a eso es que estamos llamados, a irnos modernizando. Sí, y lo importante es que el sistema financiero ponga su cuota, aporte a la formalización de las personas. ¿Cuál es el aporte? La ética y la credibilidad que pueda vender. Porque, por ejemplo, a nivel internacional, bancos de paraísos fiscales pues se han prestado a actividades non santas, que se descubrió un procedimiento que se denominó CUN, mediante el cual se recibían depósitos y era con el objeto de promover la evasión fiscal. Entonces, descubierto esto, no solamente los funcionarios bancarios han tenido su cuota de responsabilidad, sino también las instituciones mismas. Ahora mismo en Estados Unidos se hace un esfuerzo por recuperar la credibilidad en el sistema financiero y ojalá no se politice hasta el punto de decir, bueno, Donald Trump es el responsable. Sí, mira, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes de Escucha. Sin lugar a dudas que este es un tema muy apto para la reflexión, y yo quisiera agregar a las importantes consideraciones que han presentado nuestros compañeros de panel, y es que precisamente como decía Francisco, hay costos relacionados con la bancarización, con la informalidad, que son esos costos y esos problemas que los entes reguladores y las entidades financieras del gobierno deben buscar la manera de por lo menos concientizar a las personas y buscar la manera de aminorar esos temores y esos riesgos. Por ejemplo, yo tengo entendido que a la banca le interesa, como decimos en el argot de los impuestos, ampliar la base y reducir las tasas. Yo pienso que de igual manera, si la banca amplía la base de clientes bancarizados, puede reducir un poquito los intereses, por ejemplo, sobre tarjetas de crédito y sobre ciertas operaciones. En resumen, lo que quiero decir es que también, como decía Francisco, muchas personas son agentes racionales y piensan, no, pero que si yo me formalizo, si yo me bancarizo, mis costos van a aumentar, porque real y efectivamente tenemos que ser sinceros. Hay costos bancarios y financieros que hoy en día, a mi humilde entender, están muy altos. Y creo que muchas personas rehuyen las transacciones bancarias y financieras porque las ven muy costosas y por eso quizás se deciden por la informalidad y por las operaciones, como decimos en el campo, marinerito sobre cubierta, es decir, en efectivo. ¿Tú tienes alguna opinión sobre el hecho de que en una cuenta corriente donde tú haces tus depósitos en el banco y el banco utiliza ese dinero para generar rentabilidad a su propia institución, no sin repercutir en ti, que esa cuenta corriente al mismo tiempo tenga un costo para el beneficiario de la cuenta? Exacto, costo por servicio, donde donde el banco está utilizando ese dinero que le está llegando a ningún costo. Amplía los costos, y por eso Francisco tiene una aclaración al respecto. Lo que iba a comentar es que en el equipo de la informalidad militan los que prestan y los que toman prestado, y el costo del financiamiento es sumamente elevado porque los préstamos son semanales. Sí. Y cualquier pequeña actividad tiene un costo financiero altísimo, que si ya están integrados al sistema bancario, pues van a coger los financiamientos a costos razonables. Exacto.
Sí, muchas veces se aprovecha la falta de educación financiera de la población y te dicen, pero el interés que voy a pagar es un 4%, sin ver que por fuera es un interés semanal que le están diciendo, y hasta diario. Comparándolo, ¿verdad?, con el interés más bajo del banco. Con estas reflexiones, pues nosotros vamos a una breve pausa y regresamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Este segmento se llama Contaduría y Finanzas. Me mandaron ahora dicen de que meme a las cosas, me mandaron una gráfica donde a una señora contadora, ya de avanzada edad, alguien le pregunta, licenciada, ¿cuándo fue la última vez que usted como contadora tuvo vacaciones de Semana Santa? Y ella dice, hace 84 años. Porque en la Semana Santa coincide en República Dominicana. Con los cierres. Con las auditorías, los cierres fiscales, exacto, las presentaciones de impuestos. Y, en fin, la mayoría de esa gestión no depende del contador público independiente. Depende del flujo de la información que le llegue, porque no puede inventarla Francisco Canahuate. Especialmente en estos tiempos donde hay que conciliar la que han enviado los terceros a la administración tributaria, la que han enviado los propios contribuyentes y la que han quedado en el camino. Y para evitar inconsistencia hay que conciliar todo esto, incluso con la TCS. Y esto es un proceso... Pero ese mensaje motivador es bueno imprimirlo y ponerlo en la puerta de entrada de donde quiera que haya un contador, para que se olvide del traje de baño, ¿no? Contadores no van a la playa en estos tiempos. Alcedo, esta es una etapa que hay que vivirla. Y mira, yo te diría que es oportuno recordar y por lo menos, si no van a la playa los contadores, por lo menos tienen unos días de descanso que pueden compartir su tiempo entre ir a sus servicios religiosos de preferencia, pero también dedicar algún tiempo al trabajo, aunque sea trabajo llevado a la casa. Pero mire, hermano, antes de pasar la palabra a Juanita, yo pienso que hay un tema relacionado con el mundo de la finanza que yo quiero resaltar, y es que, como dice el gobernador del Banco Central, y eso lo hace a mi entender ante las noticias internacionales de problemas existentes en otras latitudes en el sistema bancario. Valdés Albizu dice que las entidades financieras dominicanas y el sistema financiero dominicano está bastante blindado, bastante bien regulado y bien financiado y fondeado. Nosotros pensamos que eso es realidad. También demostró estadística de que, por ejemplo, el retorno sobre el patrimonio en la banca dominicana anda por el orden del 26%, que es bastante interesante. La morosidad de su cartera alrededor del 1%, que también son cifras extraordinarias.
y el retorno sobre los activos por encima del 3%, cuando en los sistemas financieros comunes a nivel internacional el indicador es del orden de un 1 a un 1,5%, lo que quiere decir que la rentabilidad sobre los activos de la banca está muy por encima de los estándares internacionales. Y por último, en este tiempo de reflexión, yo pienso que ahí es que yo creo que deben estar invertidos, pero de una manera más productiva, los fondos de pensiones, porque imaginémonos que los fondos de pensiones, en vez de estar produciendo una rentabilidad de un 10% al año, estuviesen recibiendo un 25%. Estoy seguro que cuando fuéramos a retirarnos, los ingresos de pensión van a ser muy atractivos. Bueno. A ver, pero en este segmento pues no se nos puede ir, aunque estemos en la semana mayor, el hecho de ver cómo anda el dólar, cómo anda pues toda nuestra, ¿verdad? El oro. Sí, había expectativas de que entrado el año pues nos desplazáramos algunos 2 o 3 pesos en cuanto a la valoración del peso con relación al dólar y con relación al euro. Con relación al euro, creo que en estos momentos estamos subvaluados el peso dominicano, no así con el dólar. Con el dólar hay una estabilidad tal que ha dejado de ser noticia. El dólar la semana pasada cerró la venta a 54,93 pesos, mientras que al momento de nosotros salir al aire, el precio es 55,15, un pequeño desliz, una subidita de algunos 22 centavos, pero que en cualquier momento vuelve y regresa, o sea que se mantiene en el orden del 55, y la banca comercial ni siquiera se ha enterado de que el dólar se mueve. Estable, venta sin tasa preferencial al 56 y compra al 54, lo cual dice que hay una brecha entre el precio de venta y la compra de 2 pesos, lo cual es muy alto. Eso es cierto, Hermógenes, y yo diría que una demostración, una vez más, de los datos e informaciones que ha estado ofreciendo el Banco Central, en el sentido de que estamos bien apertrechados de dólares y en sentido general, por la abundancia del recurso hace que el costo baje. Entonces, eso coincide con la teoría económica básica de que el precio del dólar ha estado estabilizado por esa gran cantidad que tenemos en las reservas en el Banco Central. Y también, Hermógenes, lo que ha sido una pequeña preocupación es que el petróleo ha subido por encima de los $70 el barril, pero a nuestro humilde entender eso se debe a problemas momentáneos, yo diría de geopolítica, de situación de que, por ejemplo, en Estados Unidos se pensaba que se iba a dar más permiso para la producción de petróleo y no ha sido así. Rusia no hizo la reducción en los niveles que anunció. Exactamente. Cuando se hablaba de la morosidad, pudiera preguntarse el amigo televidente, que no es ni economista ni contador público, ¿y qué es lo que pasa con eso de la morosidad, que es un 1%? Lo que indica es que el dominicano es buena paga. Exacto. Lo que indica es que el sistema financiero tiene mecanismos de control para cobrar los préstamos que le hace en los distintos productos financieros que coloca en el mercado. De eso se trata. El 1% es lo que se atrasa en el pago y el 99% paga el día. Excelente aclaración. Sí, señor. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero ¿usted qué llama eso? Sí, claro, porque no se puede quedar, pues reiterar esa invitación a los contribuyentes de ayudar a los contadores en estos tiempos, pues transmitiéndole la información de manera lo más oportuna, con la mayor previsión posible, y a los contadores, pues sencillamente decirle ánimo, que no hay plazo que no se venza. Volvemos. Estamos de regreso con su segmento El Mundo de los Impuestos, y hay un tema de impuestos que ha estado un poco sobre el tapete en estos días, que es el tema del anticipo. Recordemos que en nuestro país se paga un anticipo, que son los impuestos
adelantados, calculados en base a lo que pagó el año anterior o a los ingresos que tuvo el año anterior, dependiendo del monto que sea mayor. Y eso se hace, pues se divide en 12 y se va pagando. Los empresarios lo conocen muy bien, el anticipo, pero para conocimiento general. A algunos extranjeros le llama la atención cuando dicen, ¿cómo? Entonces me cobran el impuesto de lo que aún no me he ganado. Y eso es básicamente ese anticipo que está sobre el tapete porque se critica que afecta mucho el flujo de caja de la empresa. Y entonces hasta hay personas que proponen la eliminación. El 5%, que es una modalidad de anticipo, el famoso 623 que Francisco domina a la perfección. Esa modalidad de anticipo, que es cuando una empresa factura al Estado al momento de recibir el pago, en lugar de recibir el 100%, recibe el 95% y se retiene el 5%. Eso con una carta, una certificación de la entidad gubernamental que hizo la retención, pues se procede a considerarlo como parte de la masa que tú vas a descontar cuando te toque pagar el impuesto. Quiere decir, como un anticipo, como un adelanto, como bien has señalado. Entonces, hay una propuesta de que con la facturación electrónica, que ya está prácticamente sobre el tapete, pues se eliminaría ese tipo de retención. Y nos hemos gastado un tiempecito pensando sobre el impacto de no pago de anticipos. No es lo mismo cuando tú le dices al contribuyente, no en tu rol de impuestos internos, sino de intermediario entre impuestos internos y el contribuyente, que quiere decir tus servicios profesionales. Cuando tú le dices al contribuyente, mire, el impuesto, el 27% de lo que usted tuvo de ingreso o de lo que usted está liquidando, su renta neta imponible, es 10 millones de pesos. No es lo mismo que tú digas a un cheque de 10 millones de pesos, porque no hay anticipos, a que tú le digas, fue 10 millones de pesos, pero como tenemos adelantos durante todo el año, equivalente a 6 millones, solamente haga un cheque de 4 millones. El impacto es menor. Entonces yo digo, si se elimina ese 5%, que lo que tiene más que un objetivo recaudatorio es de control, porque muchas instituciones del Estado o no llevan los reportes adecuados y no se puede imputar entonces a través de cruces qué operación hubo entre el uno y el otro. Entonces, más que recaudatorio de control, si se eliminase, yo estaría sugiriendo la creación de un fondo, de una reserva en metálico, que es mediante apertura de certificados financieros que van a redituar, para que al final del periodo, cuando haya que liquidar, la carga sea menor. O sea, que ya tú has partido del criterio de que se eliminaron los anticipos. No, si se eliminase, como estaría. Exacto. No, estoy hablando del 5%. Por no, ahora. Pero que no vayan a crear el fondo desde ahora, porque la retención sigue. Sí. Realmente, este es un tema controversial, el de los anticipos, en materia de impuestos sobre la renta. En la República Dominicana tenemos dos modalidades, una para la persona física y otra para las empresas. ¿Dónde que radica el problema? En la frecuencia del pago. Hasta el 2001, aquí se pagaban 2 anticipos en unos casos y 3 en otros. Y a partir del 2001 se han establecido 12 anticipos para las empresas, la 12ª parte de lo que es el impuesto liquidado o lo que son los ingresos del año anterior. Eliminarlos radicalmente yo no estoy de acuerdo, pero sí en cambiar la frecuencia. ¿Y por qué no estoy de acuerdo en su eliminación radicalmente? Porque el impuesto sobre la renta tiene una característica que no tienen los demás impuestos, y es que todos los días el contribuyente realiza operaciones que involucran ingreso, costo y un margen de beneficio, pero no liquida
el impuesto hasta el cierre del periodo fiscal, que es cuando se imputa el beneficio o la pérdida. Por eso, cuando se habla de un anticipo, no es un criterio arbitrario. Lo que sí es arbitrario es la frecuencia con que se han puesto, porque el flujo, la transferencia de recursos es muy elevada. Ahora me preguntarán ustedes, amigos televidentes, ¿y si yo opero con pérdida en el ejercicio corriente? O si por el contrario he tenido una operación extraordinaria en el ejercicio corriente que me ha dado un beneficio extraordinario, ¿cómo proceder? La misma ley establece un mecanismo que cuando hay una reducción de los ingresos, se solicita a la administración tributaria la exención total o parcial de los anticipos. Exacto. Se motiva adecuadamente y se le da la proyección financiera del ejercicio y la administración tributaria procede a otorgar la exención y queda liberado. Puede ser total o puede ser parcial. Ahora, si su beneficio es de una manera única y extraordinaria, como es por ejemplo la ganancia de capital, que es la única renta que usted tuvo y liquidó el impuesto, no va a tener base en el futuro para liquidar anticipos. Entonces, en ese caso, procede la solicitud de exención total de los anticipos que están por llegar. El anticipo no es un impuesto, sino un adelanto que siempre ha estado vigente en las distintas legislaciones, pero repito, la frecuencia con que se hace está desbordada. Exacto. Y es un atentado al manejo financiero o a la transferencia financiera del contribuyente, que a veces tiene que ir al banco a coger prestado para financiar el pago del anticipo porque no tiene liquidez para hacerlo. Entonces, para fines de programación, para fines de pago, y el Estado no tiene problema en aguantarse 3 meses para cobrar lo que de otra manera está pidiendo mensual, y al contribuyente se le da un respiro para que la venta que ha hecho a crédito la pueda cobrar y pueda ir financiando ese anticipo a medida que van realizando las operaciones. Qué buena esa aclaración de la posibilidad de solicitar la eliminación de los anticipos, porque hay muchas personas que dicen, bueno, tuve un buen año, luego perdí, por ejemplo, mi principal cliente, ¿qué hago en esos casos? Entonces sí es posible solicitar la reducción o eliminación de los anticipos, obviamente pues justificando y mostrando esa disminución de los ingresos que habrá y las razones por las que se producen. Eso pues mitiga vamos a decir, los efectos del anticipo, y también hay otro régimen que también pues mitiga muchísimo los anticipos, que es el régimen simplificado de tributación. Si lo que se entiende es que es para los empresarios que están comenzando, para diferentes tipos de negocios pequeños, pues tenemos el régimen simplificado de tributación, que es tanto por ingresos como por compras, con valores, por ejemplo, el de ingresos con menos de 9 millones y tantos. Y este régimen pues lo que hace es que no existen anticipos, hay que acogerse obviamente al régimen para beneficiar de que no tenga anticipos, y es bueno decirlo porque en un momento que se aprobó el régimen simplificado de tributación, que vino a sustituir el procedimiento simplificado de tributación, el PST, en algunos periódicos había salido, se eliminan los anticipos, y no fue una eliminación de los anticipos generalizada, es sencillamente que si usted está acogido a ese régimen, o sea, realiza la solicitud, pues puede beneficiar del hecho de que no tenga que pagar anticipos. ¿Y qué pasa? Que para una empresa que está comenzando, para una empresa pequeña, que sabemos que el flujo de caja puede ser muy complicado, ese pago de anticipos, pues este régimen le permite, pues, o le da el beneficio de no tener que pagar estos anticipos. Mira, muy interesante el tema, y yo creo que es digno de esta Semana Mayor, de Semana Santa y de reflexión, porque nosotros pensamos que son temas que se debaten mucho
tienen muchas, como dice Francisco, muchas aristas, muchos casos particulares. Y eso precisamente es lo que me llama la atención de la reflexión de Francisco, que yo también creo que es válido el anticipo en el sentido pero la frecuencia es lo que está a considerarse. Por mi experiencia, hacer un solo pago, al final, muchas veces el valor es muy alto y la empresa, por la situación que sea, no está en la situación de hacerlo. Así que yo pienso que de una manera bien controlada y ordenada, hacer pagos periódicos, no necesariamente mensuales, puede ser la razón principal, puede ser, digamos, la razón válida. El otro punto es que tenemos que usar la tecnología disponible para prácticamente manejar estas cosas, y la Dirección General de Impuestos Internos se está preparando para eso en tiempo real, manteniendo toda la información. Por ejemplo, si se hace la cosa como Dios manda, el ente regulador puede tener un control permanente de cómo va la empresa individualmente, los ingresos, los gastos, y llegar a la conclusión adecuada. Bueno, eso es un tema muy interesante. Nosotros tenemos otras oportunidades de seguir hablando. Por ahora lo que queremos es que en el próximo programa tengamos a toda nuestra audiencia sana y salva. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Hasta aquí la edición de Balance Financiero. Hasta la próxima.